fue meramente tocado, pero estoy convencido, persuadido, que muchos de ustedes o muchos de nosotros nos vamos a identificar con esta parte de Hebreos capítulo 11. Normalmente cuando habla en Hebreos y da de los héroes de la fe, recuerdan ustedes que dice que creó la creación, creemos que fue creada así, que Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, luego habla de Abraham, luego habla de Isaac, luego habla de Jacob, luego habla ¿de quién? Qué tremendo, y habla de cada uno, fue hablando y de una manera tan preciosa, y uno lo ve y dice, es que esos son héroes, uno dice, de la fe, y termina diciendo, son personas exitosas, ¿sí o no? Sí, uno la ve y dice, son personas exitosas. Bueno, el éxito en el camino del Señor es todo lo opuesto a como es el éxito en la vida natural, en la vida secular. ¿Quién es exitoso? Alguien que emprende cosas y uno dice, le va bien, le va fantástico, y es una persona exitosa. En el camino del Señor, exitoso es solo aquel que hace la voluntad del Señor. Ya no se puede medir ni con bienes, ni se puede medir con dinero, ni se puede medir con talentos, ni se puede... No, nada, sino que es exitoso aquel que hace la voluntad del Padre. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, decíamos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y veíamos los distintos aspectos de cada uno de estos héroes de la fe. Pero hay otros que nosotros, me atrevo a decir que mucho no los consideramos y sin embargo son los que más nos asemejamos. Dice en el capítulo 11, verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, ¿se acuerdan lo que hizo Gedeón? De Barak, de Sansón. Fíjense qué curioso, dice de Gedeón, dice de Barak, y no la nombró a Débora. ¿Qué cosa? Y tremendo, porque para mí la jueza fue Débora. Sin embargo, Barak le dice a Débora, yo no voy a la guerra si vos no venís. ¿No? Y habla de un héroe, porque aun cuando fue una heroína tremenda, Débora, Barak fue el que tuvo que salir al frente de batalla, poner el pecho a las espadas y fue considerado como un héroe de la fe. Ahora dice de Sansón, otro héroe de la fe. Algunos lo tienen por un hombre que falló tanto, sin embargo está entre los héroes de la fe. Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuerte en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, y estos son los otros con los que nos vamos a identificar nosotros. Van a ver. Nosotros no tapamos bocas de leones, no conquistamos reinos, no pusimos ejércitos del enemigo en fuga. Nada de lo que aquellos primeros héroes de la fe, y en estos que comienza a mencionar sin decir demasiado sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté,
pero que nosotros sí sabemos lo que ellos hicieron. Sin embargo, nosotros nos vamos a identificar más, acuérdese, con esto último. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, aunque no fuimos nunca presos. Fueron apedreados, nosotros no. Aserrados, nosotros gracias a Dios no. Puestos a prueba, ahí te tocó. Puestos a prueba. Y ahí ya te empieza a tocar de a poquito. Muertos a filo de espada, por ahora no. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, no. Angustiados, sí. Maltratados, sí. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos. Muchas veces espiritualmente tenemos que errar por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Saben? Muchas veces, hoy le mencionaba justo a una persona que a veces tenemos la vara tan alta en lo que hace a la fe, que cuando no logramos esa estatura, esa plenitud, nos ponemos mal. Y decimos, yo siempre fallo, ¿por qué tengo problemas con la fe? ¿Por qué decaigo tanto? ¿Por qué me agarran como esos pozos? Me estoy acordando, yo tendría unos 12 años y un amigo mío siempre iba al río de Punta Lara, yo vivía por aquella zona, en Ranela, y la familia iban al río en Punta Lara y ellos me llevaban, iban los domingos, y me acuerdo que en una oportunidad iba caminando por la playa con el agua que sería por las rodillas, era un nene, y de golpe desaparecí de la superficie. Pisé un pozo, caí, me pegué el susto de mi vida porque habré caído 2 metros y alcancé a salir, pero era un bache que estaba en la playa, en el río. Y realmente fue un susto grande el que me había dado. En la vida espiritual también caemos en baches así, y por ahí cuando tenemos la vara tan alta sobre la fe, nos frustramos tremendamente y nos da la sensación que somos grandes, fracasados, que no servimos para nada y nos ponemos mal. Y es peor cuando alguno, sin maldad, va y se lo hace notar al otro. Pero vos siempre, ¿por qué tenés que...? Por eso yo siempre digo, nunca condene a nadie. Nunca bajonee a nadie. Si yo como pastor no lo hago, no lo hagan ninguno de ustedes como miembros de la iglesia. Hay una línea que siempre se baja de arriba para abajo y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque al tener tan alta la vara, no da. Es como si yo quisiera medir 1,90 m y podría hacer, no sé, un curso acelerado en ILBEN, pero no lo voy a lograr, no llegaría nunca a esa estatura. Bueno, con la fe tenemos que darnos cuenta que pasa algo muy significativo, muy similar, que están esos héroes de la fe, que la Biblia me marca quiénes son los héroes de la fe, que yo debo imitarlos, pero y nunca voy a lograr lo de Abraham, ni siquiera lo de Abel, pero tengo ese espejo para poder
para poder llegar a determinada cosa. Tengo a David cuando él hacía salmos, cuando alababa a Dios, cuando adoraba a Dios, y tengo un camino marcado. Pero David es David, Santiago es Santiago, Abel es Abel, Nico es Nico y Nelson es Nelson. Hay un concepto en cuanto a la fe que yo tengo que darme cuenta que si tengo la vara alta voy a caminar toda la vida como que nunca logro nada. Y hay un momento de plenitud en la vida del creyente. Dios quiere que nos sintamos plenos en Él. ¿Entienden lo que le digo? No frustrado, no llego. Llegue. Es como el que va a natación. Yo siempre, o le he contado algunos íntimamente, cuando el año pasado o el anteaño pasado quería aprender a nadar bien, necesitaba aprender a nadar bien, y la profesora que estaba en el lugar me dice, bueno, haga 2 piletas, 1 y 2, y cuando llegué y volví, salí de la pileta y le dije, me morí. No, ¿a dónde vas? No puedo más, le digo, un pulmotor. No, ya me iba, ya había pagado todo el mes, me agarré una frustración, me agarré una angustia, dije, pero ¿cómo puede ser? Hice 25 metros y 25, 50 y casi me muero. Me alentó la profesora, no me dijo, sí, andate. No me ató una piedra de molino en el cuello, no me puso una plomada y me dijo, ahogate, flaco, pelado, no serví para nada, andate, esto no es lo tuyo. No, me alentó, me dio un salvavidas de plástico, chiquitito, una boya era, y con un brazo iba nadando y yo me sentía el tonto más tonto, ¿no? Porque decía, pero yo sé nadar. Me dice, no, vamos a empezar de cero, me dijo. Era un primer día. Lo lindo fue que al mes ya estaba nadando 15 piletas. A los 2 meses ya nadaba 30 piletas. Y a los 4 meses, que fueron 4 meses lo que fui, ya nadaba 40 piletas. Pero había comenzado con una. Así es la fe. Arranco con lo mínimo, pero no me caigo, no me desmoralizo. Me lleva a darme cuenta que los héroes de la fe, me encuentro con héroes tremendos de la fe para que los imite, pero aun cuando no fui perseguido a espada, sin embargo muchas veces hemos sido maltratados y muchas veces deprimidos y muchas veces nos hemos sentido angustiados, como dice en el libro de Hebreos. Pregúntenle a Eli si no habrá estado angustiada, perdió su hermano, y cada uno de nosotros cuando vivió algo determinado, ¿cuántas veces hemos dormido 2 horas y después nos despertábamos y mirábamos el techo y nos teníamos que poner a orar porque no había forma de conciliar el sueño? Entonces me deprimo, digo, el Evangelio no es para mí, no hay ninguna buena nueva para mí, soy un fracasado, no logré esto, no logré lo otro. ¿Por qué todos logran un montón de cosas y yo no logro nada? ¿Saben la cantidad de gente que se siente así? Y te digo en el nombre del Señor, no te sientas así, porque has logrado un montón de cosas y muchas más lograrás. Solo que tal vez estás nadando media pileta, pero en poco tiempo estarás nadando 30, 40 piletas y tendrás un estado espiritual como nunca lo habrás logrado antes. Pero eso se logra en el camino del Señor. ¿Por qué, Señor, me desmorono con la fe? Ahora, fíjense, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso está bueno cuando el Señor te confirma algo, me confirma algo, y ya me quedé contento, ya está, ya lo tengo. Es decir, sí, ya está, Señor, tal cosa me confirmaste, qué lindo, gloria a tu nombre, ya está, se resuelve. Y eso es lindo, se va resolviendo así la vida espiritual del creyente, la vida de la iglesia. Pero yo les quiero hablar de otros héroes de la fe que en la palabra de Dios no están relatados cómo fue su vida. Sin embargo, miren cómo han terminado muchos de ellos, y esto nos lleva no a deprimirnos, sino a darnos cuenta que por delante tenemos un galardón muy, pero muy grande. Antes les quiero decir algo que dijo un hombre que era
John Box. Él dijo, que Cristo tendría una iglesia en este mundo, lo había dicho él mismo. Segundo, que la misma iglesia sufriría una inmensa oposición, no solo por parte del mundo, sino también con todas las fuerzas y poder del infierno entero. Y en tercer lugar, que esta misma iglesia, a pesar de todo el poder y la maldad del diablo, se mantendría en pie. Ya está. Yo les he contado, hoy estoy contando algunas anécdotas. Yo conozco un hombre, no importa el parentesco, un concuñado era en realidad, el ingeniero, un hombre muy inteligente. Él contaba que, ¿vieron esas personas, hago un paréntesis, que son muy inteligentes? Y uno dice, ¿qué inteligente que es? Así como ustedes, ¿no? Y bueno, era un hombre así. Y él se subía a un pino y donde estaban los panales de las abejas, yo esto lo entiendo porque yo he hecho cosas así, no esas locuras como esta. Él tenía el panal de la abeja, se subía, se trepaba al pino y tomaba el panal, estaban las abejas adentro, y lo movía todo, lo sacudía y se quedaba duro. Y salían las abejas y empezaban... Y él cerraba los ojos y se quedaba duro. Y escuchaba el zumbido de cientos de abejas. Una locura. Era para chaleco. Él me lo contaba y yo decía, Jorge, pero vos no me podés decir que hacías eso. Abel hacía eso. Y en un momento se calmaban todas las abejas, volvían al panal, porque yo no me movía. Te atacan cuando vos te movés. Y me quedaba quieto. Me pasó, dice alguna vez, decía él, moverlo y haberme movido y me picaron, o sea, me caía de arriba en los árboles, me pegué a cada palo. Le digo, pero yo decía, vos me decís en broma. No, yo hacía esas locuras, me decía él. No las hacía yo. Y con la iglesia pasa lo mismo. Viene el diablo y la sacude. La sacude. La ha sacudido siempre. Dios ha dejado establecido la iglesia. Como ya fue vencido en la cruz del Calvario, Satanás y los demonios, y les espera el lago de azufre hirviendo, preparado para ellos, la iglesia es la que es sacudida por el diablo, pero el Señor la mantiene en pie, firme y sin arruga. Pero cuando ataca, y a veces el enemigo ataca en forma individual, la fe de uno muchas veces decae, se siente frustrado, se siente amargado, se siente condenado. A veces viene un hermanito y te condena un poquito más y vos decís, ya está. Soy un inútil, no sirvo para nada. Por eso, no condene a nadie. Si alguien lo reta, usted venga a hablar con el pastor que soy yo y diga, a ver, que único que me puede retar es el pastor. Y a mí no me gusta retar a nadie, así que está salvado. Pero cuidado, porque no nos damos cuenta y la fe, podemos ayudar a que la gente aumente la fe o podemos derrumbarlo un poquito más. Yo entiendo que hoy hemos bendecido la vida de Eli y yo creo que el Espíritu Santo ha fortalecido la fe en su vida y la iglesia la ha cubierto. Y eso es lindo. Amén. Ahora, fíjense estos héroes, me van a dar 5 minutos más. El primer héroe, no el primer héroe, el primer mártir fue Esteban. Esteban en el Nuevo Testamento fue el primero que muere apedreado y cuando es apedreado ve que los cielos son abiertos y lo ve al Hijo, a Jesús a la diestra del Padre y termina diciendo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Es tremendo, es tremendo. Miren, nos encontramos con esto, un hombre que fue usado por Dios muere apedreado. En esa época, 2000 cristianos murieron
de forma semejante. 2000 en aquellos años. Ahora, de los que nosotros conocemos, que fueron hombres que nos dejaron plasmadas las Escrituras. Yo leo los libros de Pedro y a mí me conmueve. Leo los libros de Juan y cuando habla del amor, se ve que estoy enamorado. Escucho que habla del amor y uno dice, qué tremendo, porque me hace llorar. Y dice que es el apóstol del amor. Y lo leo a Santiago y algunos dicen, qué duro, habla de la lengua, esto. Y lo veo un hombre tierno. Miren cómo murieron cada uno de ellos. Jacobo fue el que siguió después, que era uno de los hijos de Zebedeo, el hermano de Juan. Muere atravesado por una espada, otro mártir. Felipe, el que nació en Betsaida, ¿saben cómo muere? Azotado, echado en la cárcel y después crucificado. Y mientras está crucificado, con vida, le cortan la cabeza. ¿Quieren que pare? Sigo. Mateo. Su profesión era recaudador de impuestos y había nacido en Nazaret. Escribió su evangelio en hebreo, que fue después traducido al griego por Jacobo el Menor. Los escenarios de sus labores fueron Partia, Etiopía, país en el que sufrió el martirio, siendo muerto con una alabarda, que era un palo grande como con una espada y le entraron a dar. Tra. Qué linda muerte, ¿no? Jacobo el Menor. Algunos suponen que se trataba del hermano del Señor y demás. Él murió a la edad de 99 años, fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero. Linda muerte. 99 años. Usted dice, no, respetemos la vejez, respetemos... Seguimos. Matías, el que fue escogido para llenar la vacante de Judas, fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés, hermano de Pedro, predicó el evangelio en muchas naciones de Asia, pero al llegar a Edesa fue prendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo, de costado. De ahí el origen del término de cruz de San Andrés. San Marcos, dice, fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría en la gran solemnidad de su ídolo Serepis, acabando su vida en sus implacables manos. Pedro, crucificado cabeza abajo, con los pies para arriba, por petición propia, porque era, dijo Pedro, indigno ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor. ¿Entendió? Lo iban a crucificar y él dijo, no, crucifíquenme, pero con la cabeza para abajo. No merezco morir como murió el Señor es lo más, dijo. Tremendo. Pablo, orador, dio su cuello, le cortaron la cabeza. Judas, crucificado. Bartolomé, cruelmente azotado y crucificado por los agitadores. Tomás fue martirizado, atravesado con lanza. Lucas viajó por varios países y se supone que fue colgado en un olivo. Y la lista sigue y sigue
y sigue. Con esto, ¿qué es lo que te quiero decir? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Acá. No quiere decir, como algunos hablan cuando hablan de la fe, por eso a mí me molesta tanto cuando se hable de la fe y se habla de la fe y se habla de dinero. Me exaspera. Que Dios bendice, claro que Dios bendice. Que hay veces que hay que tomar decisiones y claro. Pero la fe muchas veces es sacudida y no por una cuestión económica, es sacudida por otros aspectos. Hace muchos años había una hermana que ella sufría depresión. Y venía otra, pero esta hermana sufría depresión y tenía una posición económica espectacular. Y venía otra hermanita de la iglesia y me decía, yo lo que no entiendo a la hermana fulana de tal, con la cantidad de dinero que tiene, que esté deprimida. Y yo un día la llevé aparte y dije, vení que tengo que hablar con vos. No tiene nada que ver la posición económica con la depresión, con una enfermedad, con la tristeza. No tiene nada que ver. Nunca más vuelvas a preguntarme esto. Vos me digo una vez y otra vez porque la amaba a esa hermana. Pero una vez y otra vez dije, no basta, pará, ya está. Porque te estás equivocando, es otro el carril. No es una cuestión económica. La fe pasa, sí, por otros carriles y sí uno tiene que saber que nos puede pasar algo de esto. No estamos ajenos. No es que uno dice, lo estoy llamando, lo estoy deseando. Hermano, yo no me voy y me paro en todas las esquinas diciendo, ¿hay alguno que me tiene que cortar la cabeza? No, siga viviendo. Si nos va a pasar una cosa así, tranquilo, no tiene que llamar a nadie. El día que eso tenga que pasar, va a pasar. No es que uno, ni siquiera la gente no mueren todos así, tranquilo, no les estoy diciendo, pero puede pasar. Estos que yo les estoy mostrando son los apóstoles, hermanos, hermanas. Son los apóstoles. Y todos murieron de manera parecida. El único que no murió, y es curioso, de esta manera fue Juan. El amado, el que el Señor decía, el amado del Señor. El único. Qué detalle, qué misterio. Detalles sobre todo. Detallecito. No dejes que nada socave la fe. Cuando un árbol está por caer, se socava alrededor, las raíces se le cortan y el árbol cae. Que nada corte la fe que tenés, sino que se pueda incrementar. Cuando alguno socave tu fe, y hablo fuera de la iglesia, no puede pasar eso en la iglesia, y pasa fuera de la iglesia, animate a decirle lo que le dijo el Señor a Pedro. O si te le dice un hermano, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de arriba. Qué definición, ¿no? Cayó. Es la fe. Finalmente, dice en Mateo capítulo 5, versículo 11, y termino y participamos de la cena. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Dale la manito al que está al lado tuyo y decirle, bienaventurado. 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 Le insisto, siga viviendo. Ay, pastor, dejo de ir a natación. No, siga yendo. Dejo de correr. No, siga corriendo, que si algo de esto le va a pasar, no lo llame, va a venir solito. Pero sirva al Señor
con toda su fuerza, con todo su corazón, y sepa que hubo gente que nos precedió, que fue tremenda y que sufrió mucho más que usted y que yo. Amén. ¿Qué le parece si nos acercamos a la mesa? Hermosa.